Muy bienvenido a todos los chicos y chicas del sexto A del Colegio Coxay. Lo que nos regala la Pachamama es el segundo trabajo colaborativo que hacemos entre todas las asignaturas. Hoy veremos la microcápsula de ciencias naturales. Y como recordarán ustedes, hemos estado viendo las capas de nuestro planeta Tierra. Nuestra hermosa esfera azul tiene varias capas gaseosas de agua y tierra. Hoy vamos a profundizar en los recursos que tiene nuestra hermosa tierra para nosotros y cómo los usamos. También se propondrá un experimento. Vamos a ver quién se atreve. Entonces, lo que primero debemos hacer es profundizar en los recursos que nos da el medio ambiente. El uso de las energías que nos provee el medio. Leeremos y destacaremos la información científica de los artículos breves de nuestro libro de ciencias naturales. Más adelante voy a nombrar unos títulos de artículos que están en el libro y les voy a dar las páginas para que ustedes extraigan información para su tríptico, información importante de carácter científico. Cada título debe poder responder estas dos preguntas. ¿De qué se trata el artículo? ¿Y cuál sería su relevancia o aporte a la sociedad de esta información? Te voy a mostrar un ejemplo, antes de decirte los títulos, de un artículo resumido y que ese resumen logra responder estas dos preguntas de manera breve. Ya. Este es un artículo del libro y dice: la escasez de agua. La escasez de agua contribuye a las condiciones de extrema pobreza, provocando privaciones sociales e impidiendo el desarrollo, creando tensiones en regiones conflictivas, con demasiada frecuencia. Donde hace falta agua, encontramos armas. Todavía hay suficiente agua para todos nosotros, pero solo si la mantenemos limpia, la usamos prudentemente y la compartimos equivalentemente. La fuente es de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en la cumbre de agua de Budapest en el 2013. Para este artículo aquí hay dos ejemplos que son más breves, porque recuerden que es un tríptico, por lo tanto la información ustedes la tienen que reducir para que les caiga y les quede vistoso, de fácil lectura. En el ejemplo 1 dice escasez de agua. Hay población de extrema pobreza que sufre escasez hídrica, provocando privaciones, a veces con armas involucradas. Hay suficiente agua para todos, pero se le da un mal uso y esto afecta vidas. Si se dan cuenta, en este pequeño extracto, yo estoy respondiendo las preguntas que son: de qué se trata el artículo y cuál sería su relevancia o aporte para la sociedad. Pero no necesariamente escribí las preguntas y escribí las respuestas directas, sino que en el extracto que saco, en el resumen de de la escasez del agua, logro contestar estas preguntas implícitamente. En el ejemplo 2 dice escasez de agua. La falta de agua es un problema que contribuye a la pobreza, muchas veces acompañada con armas. El agua podría alcanzar para todos, pero hay intereses que provocan un mal reparto. En ambos casos, estoy resumiendo la misma información, estoy dándole más énfasis a un elemento que a otro, pero respondo las dos preguntas, que es la misión esencial del resumen para nuestro tríptico. Aquí los que vemos son los títulos que van a encontrar en su libro, aparecen las páginas. Son fáciles de encontrar, son textos breves que ustedes deben resumir para responder estas preguntas: de qué se trata el artículo y cuál sería su relevancia o aporte a la sociedad esta información. A veces, con solamente pocas palabras, podemos ya responder estas preguntas en base al artículo. Lo importante es que quede de fácil lectura, ¿cierto? Y que se entienda la relevancia de ese título, de ese artículo, y que se note en su resumen. Después de la cortina musical, momento de experimentos. Este experimento lo que pretende es ver el comportamiento de los distintos suelos a la erosión hídrica. Los distintos suelos, estamos hablando que la tierra de hoja obviamente es distinta a la tierra de una calle de tierra, ¿cierto? Que es dura. En cambio la tierra de hoja es más blanda. Son distintos comportamientos y con el agua o con el viento funciona distinto. Erosión
Todo aquello que modifica, raspa, lesiona el suelo. Por ejemplo, a veces cuando hay demasiado viento en algún lugar, ¿cierto? Su terreno va cambiando. O cuando llueve demasiado, su terreno también es distinto. Cada elemento de la naturaleza cambia el comportamiento de nuestro suelo y sus características. Bueno, como estamos a distancia, yo no puedo ver que todos lo hagan correctamente el experimento, pero yo sé que hay algunos motivados que les gustaría intentarlo. Por lo tanto, voy a explicar el experimento. ¿Ya? Ahora, aquellos que no les resulta, o que su perro les rompe el experimento, o que pasa algo terrible en su casa y que no pueden hacerlo, bueno, yo al final de este video voy a poner el enlace de la experimentación. O aquellos que no tienen internet, bueno, yo les voy a dar en la guía que pongo junto con el video. Allí están los resultados. Entonces, lo difícil no es encontrar los resultados, solamente que es más entretenido ver los resultados vivencialmente, es decir, ver la experimentación. Pero aquellos que quieran saltarse ese paso, pueden ir directamente a el video donde muestra el resultado y ustedes hacer sus reflexiones para responder las siguientes preguntas. ¿Por qué no todos los suelos se comportan igual? Bueno, aquí con la pregunta ya le estoy dando algo de información. Bueno, sabemos que no se comportan igual los suelos. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Hay información en el libro que le ayudaría a responder? También hay información en el video que voy a poner de enlace, pero va a estar en inglés, así que no lo van a poder saber así, lo van a ver solamente de observación. Y también pueden sacar la información del experimento propiamente tal. La idea es que ustedes puedan responder lo más completo posible para poner esa respuesta en el tríptico, recuerden. Entonces, pequeña síntesis. Primero, cierto que resumimos los títulos que hablan principalmente de la hidrósfera y de la atmósfera. Y respecto a la litósfera, es decir, la Tierra, vamos a hacer este experimento. Y vamos a usar 3 botellas cortadas a la mitad, como lo ven en la imagen. Debe haber una salida de agua al nivel del suelo. Ven que la boquilla está a la altura del pasto, de las piedras o de la tierra. Una de las botellas va a tener vegetación viva, es decir, pastito o plantita, ¿ya? Pero en toda su extensión. Y en la otra botella va a haber tierra y sobre ella va a haber piedras o ramas o hojas o cosas por el estilo. Y en la tercera botella va a haber solamente tierra. A las 3 botellas le van a agregar la misma cantidad de agua que debe escurrir por ella hasta salir por la boca, hasta los contenedores que tienen amarrado en la boca. Y el agua que sale debería tener una diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia? Para que ustedes expliquen la diferencia de los suelos en su tríptico. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen y voy a hacer los puntos que deben de tener en ciencias naturales puesto en el tríptico. Sería, bueno, síntesis de las 2 cosas que hay que hacer en ciencias naturales. Primero, es destacar la información científica de los artículos del texto de estudiantes, cierto que yo di los títulos y di las páginas y ustedes hacer una síntesis de la información científica importante que responda a las preguntas que di y eso se coloca en el tríptico. Y lo segundo es la experimentación. Usted puede hacer la experimentación o solamente observarla, pero lo importante es responder la pregunta que yo di respecto a la litósfera, ¿cierto? ¿Por qué se comportan distintos los suelos? ¿Ya? La información se coloca en el tríptico, tiene que ser de fácil lectura, entretenido, lo más lúdico posible. La intención es que ustedes conozcan esta naturaleza, que ustedes la estudien, porque al estudiar la naturaleza en nuestro mundo, también vamos a entender por qué hay que cuidarlo, ¿ya? Nuestra responsabilidad como humanos en eso. Así que, chiquillos, que les vaya muy bien, chiquillas, que les vaya muy bien. Al final de este video, como ya dije, está el enlace, ahí lo pueden ver, el enlace de la experimentación que está en inglés, pero si es que alguno tiene tiempo y está motivado, hágalo en casa, es entretenido. Que les vaya muy bien, suerte a todos y a todas. Bye bye.